Flor Pablo, ex ministra de Educación. ¿Cómo le va, congresista? Bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchos temas que abordar, ¿no? Usted ha participado ayer de esta visita y además en sus redes sociales pronunciándose sobre la labor que requiere no solamente el Poder Judicial, sino todas las autoridades en la lucha contra la delincuencia y que las sanciones, por supuesto, nos ayuden de alguna manera a acabar con estos índices terribles, ¿no? Pero quería en principio consultarle su opinión sobre lo que dijo la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, que recordó que en realidad ya han habido dos propuestas, creo que son tres en realidad, pero ella dijo dos, a el gobierno del presidente Castillo para convocar al Consejo de Estado. Bueno, sí, ella señaló que había mandado dos comunicaciones. Ese no fue directamente el tema que fuimos a tratar, ¿no? Pero a raíz de sus declaraciones, en realidad creo que corresponde una reunión de esa naturaleza. Nosotros también hemos solicitado que se convoque al acuerdo nacional, que las fuerzas políticas, las diversas organizaciones que conforman el acuerdo nacional, ver esta situación política en la que estamos en este momento en el país y encontrar salidas, ¿no? A esta crisis que está golpeando, la crisis política, la crisis económica, lamentablemente a las personas de las zonas más empobrecidas de nuestro país. A diferencia de en anteriores oportunidades, Max Hernández, el presidente del acuerdo, ha dicho que sí, efectivamente se necesita un espacio de diálogo, ¿verdad? Y acercamiento. En algún momento incluso se convocó. Vladimir Cerrón señaló que bueno, se necesitaba una convocatoria de ancha base, pero esta cita, que si mal no recuerdo ocurrió un sábado, iba a ayudar más bien para marcar una agenda, pero ahí quedó, ¿no? Y lamentablemente creo que los espacios, ha habido ya algunas reuniones, pero creo que está faltando algunas decisiones, ¿no? Nosotros hemos llegado a un punto, en realidad, con esta crisis, después de una serie de alertas, recomendaciones, de control político que venimos haciendo desde los tres congresistas del Partido Morado, a esta decisión del partido de señalar que lo que se necesita para resolver esta crisis es pasar a una reforma política que nos permita nuevas reglas, pero claro, eso va a ocurrir en tanto el presidente también asuma autocríticamente, ¿no? Lamentablemente no vemos cambios de gabinete, vemos los mismos errores que hemos venido cuestionando todos estos meses, así es que nuestra solicitud es que pueda dar un paso al costado, pueda haber una sucesión democrática y poder convocar a nuevas elecciones con nuevas reglas. Ese es nuestro planteamiento y creo que de manera madura las autoridades políticas tenemos que buscar siempre el diálogo, ¿no? Yo creo que en los contextos más difíciles, con los líderes, con las agrupaciones que tengamos las mayores diferencias, en contextos como estos hay que sentarnos a conversar y a llegar a acuerdos. Ahora, mientras tanto, desde algunas, sobre todo gremios, ¿no? Se habla o se solicita, o incluso movimientos independientes de diferentes regiones, se habla de una asamblea constituyente. De hecho, ya hay una iniciativa en el Congreso, ¿no? O sea, por un lado, ustedes lo que señalan es que tiene que haber una transición democrática, pero por otro lado, está ocurriendo esto en el Congreso y en el interior del país, y también se está sugiriendo, el cardenal Barreto habla de un gabinete conciliado, ¿verdad?, donde participen diferentes fuerzas políticas. Mire, creo que hace rato estamos esperando un gabinete distinto, pero también lo he señalado, esa expectativa se ha ido diluyendo, ¿no? Mire, creo que la última, como el mismo cardenal dijo, ¿no? Esta última oportunidad, él también confiaba en este cambio y hasta ahora el cambio no viene, ¿no? Y lamentablemente lo que vemos son situaciones que parecen incluso una burla. Mire, el ministro Condori, que ha sido interpelado, lo nombran en un cargo dentro del Ministerio de Salud, luego él renuncia. Entonces son situaciones en realidad que han generado y generan una gran desconfianza. Entonces creo que justamente esa situación de crisis política que tiene una responsabilidad el gobierno, por supuesto, también lo tiene el Congreso. Tenemos que encontrarle una salida, ¿no? Y la salida para nosotros es plantear nuevas elecciones con nuevas reglas y poder darle al país, a nuestros ciudadanos, una nueva oportunidad. Realmente cuando hay un cambio de gobierno se genera una expectativa de que se abren nuevos vientos y lamentablemente eso no ha venido. Estamos con una crisis efectivamente también internacional producto de la guerra, tenemos la pandemia todavía, tenemos un país muy golpeado y es por eso que
justamente en este momento tan crítico en el país, que claro, todo lo que está acá no vamos a decir que es responsabilidad de este gobierno, vienen las brechas de años anteriores, Correcto. efectivamente, pero es cuanto más necesitamos un gobierno profesional, serio, honesto, que se ponga a trabajar, y lamentablemente eso es lo que no hemos encontrado, y bueno, también se suma a eso pues el Congreso, hay una mayoría que ha venido señalando, especialmente los partidos de derecha, de ultraderecha, señalando que las elecciones no eran legítimas, ¿no? Señalando fraude desde el inicio, señalando vacancia. Efectivamente eso no ha ayudado, pero también el propio partido de gobierno se ha aliado para las contrarreformas, ¿no? Los dos extremos se juntan. Entonces, esa situación de tanta precariedad política a nivel del Congreso, la incapacidad del gobierno nos lleva a plantear encontrar una salida para el país. Justo lo que le quería, la situación es muy dura. Justo lo que quería anotar, ¿no? Un Congreso desprestigiado que en algunas ocasiones se ve que tiene voluntad de colaborar en esta dinámica de un mejor país, ¿no? En políticas de Estado, ¿verdad? Pero luego aparecen proyectos, por ejemplo, en materia económica y este proyecto del IGB que uno no entiende realmente. Pero es cierto, una crisis política que lleva más de 4 años, una crisis sanitaria por la pandemia, una crisis económica, no solamente por digamos, las consecuencias de la pandemia, sino por lo que está pasando en Ucrania. Y una crisis institucional también, que hoy nos lleva, y social, que hoy nos lleva a unos índices que no terminan, pero también consulto, ¿es suficiente tener leyes, tener normas, tener un nuevo Código Procesal Penal para acabar con el delito? Mira, por ejemplo, este tema que estamos viendo estas semanas, Nicolás, durísimo, que es el rostro de la violencia, ¿no? En esta violación de esta menor en Chiclayo, que es una situación que pasa lamentablemente todos los días en nuestro país. En esos casos, así como hay que pensar una solución para la crisis política, la estabilidad, tenemos que seguir trabajando, lógico, porque el día a día está, ¿no? Y creo que hay muchos problemas que la ciudadanía busca que las autoridades, sus representantes, resuelvan, ¿no? Así es, y también señalar, ¿no?, que así como yo puedo ser crítica del Congreso, también hay congresistas que nos unimos frente a determinadas causas. Y ayer fuimos a visitar a la presidenta del Poder Judicial, porque creo que un tema que nos une a las mujeres parlamentarias, somos 50 en esta oportunidad, es nuestra indignación y nuestra defensa y ver qué hacemos ante este tema de la violencia. Nos fuimos a reunir con la presidenta del Poder Judicial por este caso, pero que no es un caso. En realidad es tremendo lo que está pasando, ¿no? Si uno solamente mira las estadísticas, mire, del año 2018 acá, 21.000 menores han sufrido violencia sexual. Y de ellas, ¿cuántos son los violadores sentenciados? Solamente 7.000. Entonces, ¿qué nos plantea la presidenta del Poder Judicial? Nos plantea el implementar en el país estos módulos de proceso inmediato. ¿Qué quiere decir? Donde en un solo espacio esté la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, y en ese local pueda ingresar el delincuente y salga con una sentencia en un tiempo corto. Nos contaba la presidenta, por ejemplo, que en casos como los que estamos viendo en Ecuador, en 8 horas, entra el agresor y está sentenciado. Y no solamente con la flagrancia, ¿no?, sino con el reconocimiento del delito. Así es, en nuestro país no pasa eso. Entonces nos ha presentado ayer la presidenta del Poder Judicial un decreto de urgencia que ella está trabajando, pero de hecho lo que le hemos dicho es convirtamos este decreto de urgencia, presidenta, en un proyecto de ley y trabajemos juntos con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Economía, porque va a significar un gasto. Nos habla de 27 millones que, mire, para que la gente, las familias encuentren justicia, no es un monto alto, es una inversión que vale la pena hacer en la justicia. Entonces, hemos quedado en ese acuerdo, apoyar en este proyecto de ley para crear este módulo de atención inmediata, ¿no? De todos los procesos que hay, donde hay flagrancia, puede hacerse una sentencia rápida, un proceso rápido. Y lo otro que nos ha pedido es, eso es para Lima, pero imaginémonos nuestro país, que es tan amplio, con tantas distancias. Así es, y realidades distintas y no acceso a la justicia, ¿no? Así es, de acceso a la justicia no es fácil. Entonces ella nos ha planteado también plantear un proyecto de ley para ver las zonas rurales, ¿no? La justicia itinerante. Así es. Es el nombre del proyecto que ya han presentado la presidenta del Poder Judicial. Está en la Comisión de Justicia en el Congreso. Entonces esas son nuestras 2 prioridades. Hemos salido ayer, la congresista Norma Yarro, ha estado Rosángela Barbarán y la congresista Kira Alcarraz,
y la congresista Lady Camones, Susel Paredes, Ruth Luque, conectadas también virtualmente, y otras colegas, Jessica, la congresistas responsables de la Comisión de Infancia, la Comisión de Mujer. En realidad hemos estado más de 15 congresistas conectadas entre presencial y virtualmente. ¿La presidenta del Parlamento no fue invitada? Fue invitada, estaba en otra actividad, tenemos todo su compromiso también, está al tanto de esta actividad, y vamos a iniciar las gestiones para prontamente poder atender estos casos, estos dos proyectos de ley, ¿no? Ahora, es una prioridad, es un compromiso. Y la autocrítica de la presidenta del Poder Judicial con respecto a el sistema de justicia, porque, claro, respetando la autonomía del Ministerio Público, fiscales que no denuncian, o de los jueces, ¿no?, que liberan, obviamente, a personas pese a las pruebas, ¿verdad? Bueno, ahí también tiene que haber un mea culpa, ¿no? Bueno, ahí la presidenta del Poder Judicial es muy cuidadosa, de hecho, porque es el respeto también de cada instancia, claro, de cada estamento, la independencia que tiene cada poder. Pero creo que nosotros, por ejemplo, ayer lo que hemos hecho, Nicolás, es exhortar al fiscal. El fiscal no puede, pues, dar 9 meses de prisión preventiva, el INPE decidir mandarlo a Chayapalca, cuando en realidad el ámbito de juzgamiento tiene que ser el lugar donde se han dado los hechos, porque si no vamos a tener ya la distancia como un obstáculo para avanzar en la sentencia de este sinvergüenza. ¿Y qué cosa está pasando? ¿Puede el fiscal hacer un proceso inmediato? Porque el marco normativo ya lo tenemos en nuestro código, en nuestro nuevo Código Procesal Penal, está la norma. No es que necesiten este módulo, que claro, necesitan los recursos, necesitan infraestructura y juntar a todos los actores para hacerlo más rápido. Eso será, pues, en los siguientes meses, pero de manera inmediata el fiscal podría haber planteado un proceso inmediato con todo las pruebas y la propia declaración del violador, ¿no?, señalándose culpable. Entonces, esa es una exhortación que hemos hecho también las mujeres parlamentarias, de señalar que se replantee el caso y se vea como un proceso inmediato. Bueno, y si no nos vamos al otro extremo, donde hay procesos inconclusos de la zona, ¿no? Hay obviamente personas cuyo derecho las asiste a ser liberados porque hay un proceso que ha dado 3 años, no se cumple, ¿no? Y claro, por otro lado, pero la problemática es inmensa, ¿verdad? La ciudadanía siente que hay impunidad, incluso celebra, y eso sí me preocupa, porque a través de las redes sociales hablaba de un video de violación al violador, ¿verdad? Y la gente siente que se ha hecho justicia, cuando en realidad el problema va mucho más allá y no es ni siquiera disuasivo, ¿no? Y con esto quiero entrar al proyecto de castración química, que pese a que especialistas señalan que no resuelve y además es muy costoso, se ha presentado. Ustedes tienen o usted, mejor dicho, para no hablar ni siquiera del Partido Morado, usted personalmente tiene una opinión, un juicio de valor formulado con respecto a esto. Sí, yo no estoy de acuerdo y el partido también se ha pronunciado en ese sentido, y los 3 congresistas, ¿no? Creo que antes de tomar estas decisiones hay que ver qué dice la evidencia, qué dice la ciencia, y lamentablemente esto, además de ser un costo para el gobierno, ¿de dónde viene el dinero? Un costo para todos los ciudadanos, en realidad no es efectivo. Aquí lo que hay que hacer es trabajar en 2 áreas. Efectivamente, que la justicia sea más efectiva, pero también la parte preventiva, la educación. Por eso tanto hablamos de hacer una educación sexual integral en todos nuestros niños, niñas y adolescentes, en las familias, respetando la edad, respetando los contextos, pero tenemos que educar. Nuestro país cada vez se ha sumergido más en la violencia hacia las mujeres, hacia sus niños, hacia sus adolescentes. Y acá hay una falla de fondo, cultural, social. Vivimos en una sociedad totalmente y absolutamente donde se ha arraigado el machismo, y eso tenemos que reconocerlo, donde educamos a nuestros niños no en el respeto a las niñas, donde los educamos también limitándoles su posibilidad de expresarse, de vivir su sensibilidad. Como siempre digo, necesitamos niños fuertes y sensibles, así como niñas fuertes y sensibles, y que conozcan su cuerpo, que sepan que nadie puede tocarlas, que no pueden vulnerar sus sentimientos, su cuerpo, sus derechos. Y las familias hablar de estos temas, lamentablemente en nuestra sociedad todavía son temas tabú, se mantienen como temas, ¿no?, que no se conversan, algunos incluso no quieren que se hable en la escuela, y eso está mal. Y claro, y por supuesto, acompañar todos estos procesos de educación
no solamente desde el colegio, desde casa, los medios de comunicación, la sensibilización. Miren lo que estamos viendo con esta niña en Chiclayo, Nicolás, no es un hecho particular, es lo que pasa todos los días en nuestro país, y creo que ya tenemos que tomar conciencia. Sí, hay que tener penas duras para los violadores, hay que sentenciarlos rápido, pero también tenemos que tener una educación más efectiva en este sentido, una difusión más efectiva en este sentido. Y se habla mucho de la políticas públicas de salud mental, ¿no? Aunque hay quienes consideran también que este tipo de sujetos, ¿no?, depravados, son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Por eso es tan importante invertir en nuestra infancia, en la salud, en el bienestar, en la educación. Miren, hay personas como este sinvergüenza, como este criminal, este violador, que lo que tiene que ocurrir es la cadena perpetua. Pero tenemos que invertir en estas nuevas generaciones, en educar a nuestros niños, a nuestras niñas, en ese afecto, en ese respeto, entre hombres y mujeres, sin estereotipos, donde la violencia no la justifiquemos, sino siempre prime el diálogo, la posibilidad de construir y de respetarnos entre los diferentes. Creo que ahí nos falta mucho, hay que unirnos ahí, la familia, la comunidad, la escuela, todos, y avanzar. Creo que aquí necesitamos no solamente buscar cuál es la pena, ¿no? Entonces dice, ayer decía el ministro de Justicia, es que lo pide el pueblo, ¿no? Así no funcionan las decisiones en política pública. Lo que efectivamente el pueblo pide es justicia. Correcto. Y para que haya justicia, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, invertir en estos módulos de atención de procesos inmediatos, rápidos, para hacer una sentencia contundente. Invertir más en educación. Correcto. Y trabajar en eso, ¿no? Educación sexual integral. Creo que eso es lo que hay que responsablemente trabajar en hacer. Políticas de Estado, ¿no? Porque estamos enfrascados en el día a día y en la pelea política, ¿verdad? Y no tenemos un enfoque, un panorama amplio de lo que debe ser nuestro país o nuestra nación, ¿verdad? Congresista, muchas gracias, muy amable, nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias, Nicolás, un gusto. Gracias.